Muy buenas noches. Mi persona va a exponer sobre la respuesta metabólica al trauma. Como introducción a este tema vamos a mencionar que, perdón, que un trauma llega a desencadenar una respuesta metabólica muy compleja y que está coordinada y orientada a la restauración de la homeostasis. Esta tiene dos fases, que es la fase de flujo que dura, que es un periodo de mayor actividad metabólica, que llega a durar de unos días hasta un par de semanas. En la fase de reflujo tenemos que es un periodo de disminución de la vitalidad, que esta va a llegar a ocurrir casi inmediatamente después de una agresión moderada o grave. Y generalmente llega a durar entre 24 horas y se manifiesta como un shock. Las catecolaminas en el trauma, las catecolaminas se llegan a sintetizar a partir de la tirosina en la zona medular de la corteza suprarrenal, el cual se encuentra por encima, o se encuentra, es decir, se encuentra en los polos superiores de los riñones. Son sustancias que contienen en su estructura un grupo catecólico con cadena lateral con un grupo amino, y que estas van a llegar a funcionar tanto como hormonas o neurotransmisores. Al existir una lesión física o un estrés emocional, esta va a mandar una señal al sistema nervioso simpático, lo cual va a estimular a la liberación de las catecolaminas, las cuales las más conocidas o principales son la adrenalina y la noradrenalina. Estas van a llegar a aumentar el gasto cardíaco gracias a los receptores alfa 1 y a los beta 1. Mediante los receptores alfa 1 vamos a tener que va a existir una vasoconstricción periférica gracias a la noradrenalina. Y en los receptores beta 1 va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad cardíaca. Además de aumento del gasto cardíaco, también va a haber una función cognitiva y metabólica, donde va a hacer que exista una mayor alerta, donde la persona va a estar en mayor alerta, más atento. Va a haber un aumento del glucagón, esto gracias al proceso de gluconeogénesis, donde va a existir una mayor movilización de los ácidos grasos libres del tejido adiposo y la lipólisis. Y va a existir una gluconeólisis. También va a existir una mayor tasa metabólica basal, donde va a manifestarse como un mayor del gasto energético y una mayor producción de calor. Al existir una hipervolemia causada por un traumatismo, va a haber un menor retorno venoso, y al existir esto va a existir un menor gasto cardíaco. La disminución de este gasto cardíaco va a manifestarse tanto por una disminución de la perfusión renal más una disminución de la presión arterial media. En la disminución de la presión arterial media va, gracias a los varios receptores que se encuentran tanto en el seno carotidio y el arco aórtico, va a haber una reducción de los impulsos en los nervios glosofaringeo y vago, los cuales van a llegar al centro cardiovascular, estas manifestándose como un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractibilidad cardíaca, resistencia vascular sistémica, y una mejora de la presión arterial media y la perfusión tisular. A nivel de la perfusión renal, vamos a ver que este va a actuar a nivel del aparato extraglomerular, donde va a existir la liberación de la renina, el cual se dirige al sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la renina sale del aparato extraglomerular, se dirige hacia los vasos del hígado, que gracias al angiotensinógeno va a llegar a formar la angiotensina 2, los cuales se dirige a los vasos del pulmón. Gracias al ECA va a llegar a formar la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a llegar a formar o sintetizar aldosterona, la cual va a hacer que exista una retención de sodio, y esta retención de sodio aumente la presión arterial, tanto que la angiotensina 2 también va a llegar a producir un aumento de la presión arterial. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir una vasoconstricción, va a producir sed y una mayor absorción de sodio y agua. La secreción hormonal en el trauma. Vamos a tener que el hipotálamo va a ser estimulado,
donde va a haber la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, va a haber la cual se dirige hacia a la hipófisis, la cual hace que exista una liberación de la adenocorticotropa, el cual estimula la liberación de la hormona de crecimiento y la prolactina. A nivel de la corteza suprarrenal va a llegar a estimular a la liberación de los glucocorticoides y los mineralocorticoides, los cuales se van a llegar a elevar a minutos de que exista una lesión. Al igual que una estimulación, va a existir una inhibición, lo cual va a haber una inhibición de la insulina y la somatomedina, y esta como resultado da el aumento del glucagón gracias a las catecolaminas. El patrón inicial de la liberación hormonal va a depender tanto del grado de lesión que exista. Las hormonas sexuales también se van a ver afectadas, principalmente la testosterona endógena, la cual va a llegar a disminuir a minutos de la lesión. Es de uso análogo sintético oxandroleno en pacientes quemados, reduce significativamente la atrofia muscular y va a llegar a mejorar el equilibrio del nitrógeno y la síntesis neta de proteínas, el cual está en el metabolismo de las proteínas. El consumo de oxígeno y metabolismo basal. Como ya he mencionado antes, vamos a tener la fase desde flujo y la fase de flujo. En la fase desde flujo va a haber una disminución del consumo de oxígeno y la tasa metabólica basal, que es proporcional a la gravedad del shock. En la fase del flujo va a haber un aumento de la actividad metabólica, un aumento del gasto cardíaco, un aumento del consumo basal de oxígeno en un 25% y un aumento de producción de la glucosa. Los cambios de temperatura en la fase desde flujo se va a ver que reduce la producción de calor y la temperatura corporal. Y en la fase de flujo va a haber un aumento de la producción de calor y la temperatura corporal, o sea, va a ser al inverso, donde en la fase de flujo va a haber un aumento hasta un 39 grados centígrados de la temperatura. El aumento de la temperatura corporal es paralelo a la frecuencia cardíaca y a la respiratoria. Tanto la temperatura como la frecuencia de pulso disminuyen lentamente y vuelven a los valores normales en semanas siguientes. Los cambios de la temperatura se dan más que todo por un hipermetabolismo y catabolismo, fundamentalmente en la fase del flujo. Estos mediados por las catecolaminas, donde va a haber la mayor generación abundante de sustrato, que es la glucosa, de las reservas endógenas del cuerpo, principalmente las proteínas y las grasas, y va a haber un aumento de la actividad celular y el gasto de energía normalmente que alcanza entre los días 5 y 10. La glucosa es el sustrato de elección, como ya lo habíamos mencionado. El cerebro y aquellos tejidos donde la respiración mitocondrial pueden ser ausentes, como los glóbulos rojos, macrófagos y tejidos lesionados. Va a existir niveles altos de glucosa por encima de los 200 miligramos decilitros, que se van a llegar a asociar con una infección, y la insulina se va a llegar a utilizar insulina para llegar a mantener la glucosa menor de 110 miligramos decilitro. La secreción hormonal en el trauma. El hipotálamo va a hacer que haya... Ay, perdón. Aquí. Ya. La hiperglucemia postraumática va a estar mediada por las catecolaminas, principalmente. Después de un traumatismo se va a llegar a observar niveles altos de glucagón circulante y los niveles reducidos de insulina. Y el efecto neto es la mayor producción hepática de la glucosa. Al mismo tiempo va a existir la captación y el uso periférico de la glucosa por parte de los tejidos terapéuticos, que llega a reducir, combinado con la resistencia periférica de la insulina. Estos van a llegar a asegurar un alto suministro de este sustrato a las células predominantes consumidoras de glucosa. Los glucocorticoides, como ser el cortisol, también participan en la promoción de la hiperglucemia en las concentraciones de cortisol. Una lesión va a llegar a aumentar significativamente y son proporcionales al grado de lesión. El cortisol aumenta la gluconeogénesis y la gluconeólisis hepática, inhibiendo así la síntesis de proteínas y aumentando la descomposición de los músculos, que es terminado la proteólisis, y las grasas, que es terminado la lipólisis, para liberar aminoácidos y ácidos grasos libres. Por lo tanto, la glucosa es absorbida por las células y sufre la fosforilación oxidativa para formar piruvato, el cual sale un ácido láctico, el cual es un marcador clínico de la hiperperfusión tisular.
Como conclusión tenemos que el trauma o lesión desencadena una cascada de eventos complejos y bien orientados por el aglutinamiento de agentes inmunológicos, inflamatorios y hormonales. Gracias por su atención.